Cuando nosotros continuamos con una estructura administrativa, más bien empezamos con el punto número 1, perdón, que es la estructura administrativa operacional. Como les decía, de entrada vamos a empezar a identificar con el organigrama, que prácticamente es la representación gráfica de la estructura en donde se muestran las unidades administrativas que la integran, sus respectivas relaciones entre ellas, los niveles jerárquicos, los canales formales de comunicación y las líneas de autoridad. Existen diferentes tipos de organigramas, que son verticales, horizontales, mixtos y circulares. ¿Por qué hago mención de la estructura en este sentido de nuestro organigrama? Realmente en este momento nuestra estructura de la organización a la que pertenecemos está enfocada a los objetivos principales o a los objetivos que tenemos en mente. Eso es lo que al momento de que está ya plasmada, nos está encaminando a conseguir esos objetivos. Cuando nosotros definimos una estructura administrativa, tenemos que tener la manera de cómo efectuarla o cómo realizarla. Y esto se da por medio de los manuales administrativos. ¿Qué son los manuales administrativos? Los manuales administrativos son documentos que nos dan a conocer la organización de una manera general y de una manera particular. En ellos se establecen los lineamientos de acción, así como también se coordinan y se comunican las actividades entre cada una de las unidades administrativas. También se establecen las políticas y las reglas para el mejor desempeño de las actividades. Y buscan principalmente el objetivo de la organización. ¿Qué preguntas responden nuestros manuales administrativos? Responden el qué, el cuándo, el cómo y quién va a realizar las actividades. Los manuales administrativos son de operación, de procedimientos y de políticas. ¿Cuáles son los objetivos de los manuales administrativos? Bueno, de entrada, ¿y cuál es la que se busca como un socio, como principal accionista de una empresa? Pues es que nos den los resultados que nosotros esperamos, o prácticamente que nos generen las utilidades que nosotros estamos esperando y que puedan ser recibidas por los socios. Otro de los objetivos es que se presenta una visión general y a su vez particular de la organización. Precisan las funciones asignadas a cada unidad administrativa, o sea, definen las responsabilidades e identifican la duplicidad de funciones y detectan omisiones. Se ahorra el tiempo y el esfuerzo de la realización del trabajo. Establecen el grado de autoridad y responsabilidad de los distintos niveles jerárquicos que lo componen. Y facilitan el reclutamiento y selección e integración del personal. Los objetivos de los manuales administrativos, además de todo esto, junto con la estructura administrativa operacional, si combinamos lo que son los manuales administrativos con la estructura del organigrama, tenemos que hacer que nuestra empresa sea autónoma. No tenemos que depender de una persona. Con los manuales administrativos bien establecidos, lo que vamos a poder ver son funciones y puestos. Como les mencionaba hace ratito, tenemos varios tipos de manuales administrativos. Y dentro de uno de ellos es el manual de organización, que es el documento que contiene en forma ordenada y sistemática la información sobre el marco jurídico, las atribuciones, la historia, la organización, el objetivo y funciones de la dependencia de entidad.
o entidad, perdón. En este primer párrafo podemos ver que un manual que representa este primer párrafo es el manual de bienvenida, que es donde viene qué somos como empresa y queremos dar a conocer quiénes somos. También se presenta el currículum vitae de la empresa. También se constituyen además como un instrumento de apoyo administrativo, donde se describen las relaciones que existen entre las unidades administrativas, siendo un elemento de apoyo para su funcionamiento. Aquí prácticamente vemos lo que es el organigrama, la descripción, perfil y evaluación del puesto. Dentro de nuestros manuales de organización, tenemos que fijar lo que es el organigrama. Principalmente vamos a ver cómo vamos a definir las funciones que se van a realizar para nuestra empresa. Como les mencionaba hace un momento. Tenemos que estar encaminados o tenemos que elaborar nuestro organigrama estando enfocados a los resultados que queremos tener. Va a haber empresas que sí van a tener estas 4 unidades administrativas: administración, finanzas, ventas y producción. Va a haber empresas que no las necesitan, que probablemente nada más necesitan 1 o 2, pero también necesitamos definirlas precisamente de acuerdo al objetivo que vamos a buscar como empresa, como organización. Para poder, ya definiendo bien lo que es el organigrama, tenemos que ver cómo se va a realizar. Y aquí viene lo que es la descripción de puestos. Esta descripción de puestos, pues bueno, es una reseña del contenido básico de los puestos que contienen cada unidad administrativa. Vamos a deslindar qué puestos vamos a tener en el área administrativa, en las finanzas, por ejemplo, en ventas o en producción. Vamos a definir puestos. Soy enfático en esta parte de puestos y no personas. ¿Por qué? Porque tenemos que delimitar y ser muy independientes y que la empresa tenga una autonomía que sea independiente y que no dependa de personas, sino definir precisamente los puestos que tienen que ser cubiertos para poder lograr a los objetivos que tenemos en mente. Dentro de la descripción de puestos, bueno, pues tenemos primero que identificar el puesto, ponerle un nombre, su ubicación y cuál va a ser su ámbito de operación. También tenemos que marcar las relaciones de autoridad, donde se indiquen los puestos y los subordinados y las facultades de decisión, así como las relaciones que se van a tener con los demás unidades administrativas. Debemos de marcar lo que son las funciones generales y específicas, las responsabilidades y deberes, y debemos de tener también las relaciones de comunicación entre los puestos de la organización. Aquí en la descripción de puestos también vamos a poner las especificaciones del puesto en cuanto a conocimiento, experiencia, iniciativa y personalidad también. En la descripción de puestos, ahora vamos a describir el perfil. La descripción del puesto es qué se va a realizar, pero el perfil del puesto es cómo se va a realizar, más bien quién lo va a realizar en este momento. Y es donde vamos a describir las características técnicas y personales para desempeñar el puesto específico de la entidad. Y debe de contener lo que es los conocimientos y aptitudes, que es ahí donde viene la destreza y habilidades, criterios e iniciativas y la experiencia. También vamos a tener que delimitar lo que son las responsabilidades. Estas responsabilidades
tenemos que ser muy específicos, porque tenemos que darle, y podremos definir la información confidencial o las relaciones que se van a tener con los clientes o proveedores. ¿Qué tipo de esfuerzos se van a realizar? Bueno, puede ser que sea de esfuerzo físico o de esfuerzo mental, o incluso puede ser de presión por cierto tiempo. Tenemos que marcar también las condiciones. Estas condiciones, bueno, pues tienen que ser de ambiente, el horario, el riesgo que podría existir al efectuar este puesto. Teniendo ya bien definido lo que es el perfil del puesto, el perfil del puesto y la descripción del puesto, el perfil del puesto, tenemos que darle un precio al puesto, y es nuestra evaluación, que prácticamente se lleva a cabo por medio de un sistema, o lo podemos evaluar por medio del mercado, ¿no? Y también nosotros podemos darle un cierto valor si es que nuestro puesto requiere ciertas actividades adicionales. Esta parte es como el que vamos a definir quiénes son como nuestra base de cómo se van a realizar, quién lo va a realizar, y más bien el quién lo va a realizar y definir cómo se va a realizar. Vamos a pasar al manual de procedimientos. El manual de procedimientos nos dice cómo es que se van a realizar cada una de las actividades de nuestra empresa. Todas las actividades de las empresas tienen que estar registradas en nuestro manual de procedimientos, como lo dijimos. Son documentos que tienen que estar registrados, todas las actividades. ¿Qué pasa? Vuelvo a decirles o comentarles. Cuando existe una actividad y hace ratito les mencioné que tenemos que ser enfáticos en designar puestos, no designar personas. Pasa lo mismo con los procedimientos. Tenemos que designar un procedimiento, no designar la persona que realiza esa actividad. El manual de procedimientos, pues bueno, prácticamente es la descripción detallada de los lineamientos a seguir por los colaboradores. Esto es de acuerdo a cierta actividad, ¿no? Y que nos facilite el que se realice. ¿Cómo es que se va a realizar? Pues bueno, el diagrama de flujo nos va a ayudar bastante, porque es muy acertado y muy asertivo en las operaciones de las empresas, ya que siempre nos va a responder a un sí o a un no. Les pongo un ejemplo de lo que es el diagrama de flujo. El diagrama de flujo, bueno, este es un diagrama de flujo de una lámpara, es algo muy sencillo, pero es algo que les marcaba yo, que tenemos que te va a decir sí o no. Todas las actividades van a respondernos siempre esas dos preguntas, sí o no. Y nos va a llevar al resultado que nosotros queremos. ¿La lámpara funciona? ¿Está enchufada la lámpara? No. Enchufar la lámpara. Sí. ¿Está quemada la ampolleta? Sí. Cambiar la ampolleta. No. Cambiar, comprar nueva lámpara. Entonces, de cierta manera, el diagrama de flujo nos lleva a obtener un resultado. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Que todos los resultados se enfoquen a nuestra visión y a nuestros objetivos que queremos alcanzar. Les había comentado, bueno, ya les había comentado el cómo se hace, el quién lo hace, y ahora les voy a comentar, bueno, el manual de políticas. El manual de políticas, bueno, es prácticamente lo que nos van a regular, ¿no? Para que se lleven a cabo todas las actividades con cierto orden. Nos van a poner la pauta para que tengamos una buena convivencia con todas las demás áreas administrativas.
existen políticas generales. Las políticas generales, pues, prácticamente yo les preguntaría en este momento, ¿cuáles? Tenemos varias políticas generales, y digo, de alguna manera son, podría ser la de horario, la de horario, la de uso de los equipos, la de vacaciones, políticas generales de préstamos. Son algunos ejemplos de políticas generales, que eso engloba a toda la organización. No hay no por pertenecer a una unidad administrativa diferente, vamos a cambiar esa política. No, esta política incluye a toda la organización en general. Pero también existen las políticas específicas. Pueden ser políticas específicas de procesos, que puede ser el proceso de la atención al cliente, de recepción de materiales, de pago a proveedores, de pedidos, de contratación y evaluación de personal. Eso en cuestión de los procesos. En sistemas de calidad, bueno, pues vamos a presentar lo que son los sistemas de calidad o políticas de calidad en el trabajo, calidad de información, de desarrollo y de mejora, son algunos de los ejemplos. En cuestión de planeación, que por lo regular nosotros siempre nos enfocamos en la planeación. Pues planeamos, por ejemplo, controlar y reducir costos, eliminar desperdicios, desarrollar proveedores. Esos son algunos de las políticas específicas de planeación. ¿Qué vamos a hacer? Los ejemplos de políticas específicas de mejoras. Las mejoras pueden ser en nuestros sistemas, en nuestros procesos, en nuestros proyectos y en nuestras estrategias. Así como también pues, pueden ser políticas específicas de mejoras para los activos fijos. Podemos, no sé, de aquí a un año, se establece una política que de aquí a un año se hacen mejoras o se hacen cambios de las computadoras que nosotros ocupamos. Otra de las políticas específicas es la de conflictos. Podemos, por lo regular no somos, no los tomamos en cuenta, pero sí tenemos que tener un curso de acción para las políticas, para los conflictos. Y pues tenemos que ponerlos como el conflicto que se puede dar con clientes o con proveedores, o en algún momento con dependencias gubernamentales. Bueno, el beneficio de los usos, del uso de los manuales pues son infinitos. Incluso nos da muchísimos más beneficios y uno de los objetivos de los beneficios principales es el incremento de las utilidades del negocio y prácticamente el incremento en las utilidades de los socios, que es lo que se busca normalmente. ¿Integra al personal a hacer su trabajo? Sí, siempre les indica cómo realizar su trabajo. Las decisiones se toman de una manera mucho más ágil. Los resultados se dan un poco más rápido en cada uno de los procesos. El personal se capacita, de nuevo ingreso se capacita de manera muy rápida si existen manuales. Como les decía, los manuales nos dan una visión general y particular de nuestra organización. Y prácticamente se reduce el desperdicio organizacional. Si basamos nuestra estructura administrativa operacional está basada principalmente a todo lo que es la operación, que nos basamos en el organigrama y en el uso de los manuales. Los manuales, podemos tener el mejor manual en papel, pero si no los llevamos a cabo, estos manuales no sirven de nada, ¿no? O por ejemplo, si podemos también tener el mejor manual en papel, pero si los mismos, el mismo personal no lo lleva a cabo, tampoco sirve de nada. Aquí lo importante es hacer que tanto se conozcan los manuales como se conozca la estructura de nuestra empresa.
Entonces, esto nos va a dar muchos beneficios en manera operacional en nuestra organización. Les había comentado que son estructura administrativa operacional, estructura administrativa legal y estructura administrativa financiera. Vamos a pasar a lo que es la estructura administrativa legal. La estructura administrativa legal, pues prácticamente es la base de toda certeza jurídica en nuestra organización. Muy pocas veces la tomamos en cuenta, porque nuestro negocio o nuestra premura por hacer negocio nos lleva a que vayamos subsanando cada una de estas necesidades, ¿no? No nos damos cuenta de entrada cuáles son las leyes que van a regir nuestra organización. Aquí pongo el ejemplo de algunas de las leyes que regulan la actividad comercial. Bueno, vamos a empezar por la Constitución Política. Aquí marca que cualquier persona puede hacer negocio, acto de comercio o prestar cualquier servicio. El Código de Comercio fija las reglas para realizar todo tipo de negocio. La ley de sociedades mercantiles, pues bueno, ya nos indica que de acuerdo de cómo nos constituimos, de acuerdo a cómo nos constituimos en sociedad, vamos a ser regida por esta ley. La Ley Federal del Trabajo, bueno, pues nos regula todo lo que tiene que ver con el personal o con los colaboradores. La ley del ISR, la ley del IVA, la ley del IMSS, la ley de ayuda alimentaria para los trabajadores. Muchas veces no visualizamos esta ley, la ley de ayuda alimentaria, y esta nos da muchos beneficios para los colaboradores. De alguna manera podemos planear alguna previsión social con esta ley. La ley de propiedad industrial, la ley federal de derechos de autor. Estas dos leyes, la ley de propiedad industrial y la ley federal de derechos de autor, nos van a cuidar lo que es el know-how de nuestra empresa, lo que nosotros hacemos dentro de nuestra empresa. Las NOMS y las normas internacionales y la ley aduanera son algunos de los ejemplos. Son leyes básicas que rigen tanto personas físicas como personas morales. Y existen muchísimas otras leyes más que nos rigen y a veces tenemos el desconocimiento de ellas. Ahora, otra parte de la estructura administrativa legal, pues es nuestra alta en Hacienda. Si nosotros ya somos personas físicas o personas morales, pues bueno, vamos a ser regidos o nos encaminamos a las actividades económicas. Y la Secretaría de Hacienda, ¿qué es lo que hace? Pues nos encasilla de cierta manera que, un ejemplo, una empresa que se dedica a la impresión de lonas o de espectaculares, hace la impresión y hace la instalación. Esta empresa, pues, tiene actualmente ya nos piden, de hecho, el formato de constancia de situación fiscal, y ahí es donde viene nuestra actividad económica. Ya necesitamos ser coherentes en esa actividad, que lo que realizamos es por lo cual nos dimos de alta. ¿Qué pasa? Nos encasilla. Esta empresa, como les ponía el ejemplo, se dedica a impresión y colocación de espectaculares. Al momento de que nos encasilla, pues bueno, la Secretaría de Hacienda identifica que necesita trabajadores. Entonces, va a tener una recaudación de ISR por sueldos. Identifican las autoridades que esos trabajadores tienen que tener seguro social. La ley del seguro social, bueno, más bien el seguro social, pues ahí va a visualizar que tenemos que cubrir ese punto con ellos también.
y pues impuestos locales, como el impuesto sobre nómina, ¿no? Entonces, el alta en la Secretaría de Hacienda tenemos que también identificarla precisamente de acuerdo a nuestra actividad que vamos a realizar, ¿no? También existen lo que son los contratos y convenios. Los contratos y convenios, bueno, prácticamente son, en un papel vamos a poner tanto las obligaciones y los derechos y las obligaciones que existen entre dos personas o entre dos entes. Algunos de los contratos, bueno, los contratos pueden ser entre colaboradores, proveedores, clientes, así como los convenios. Los convenios pueden ser entre proveedores y clientes. El logotipo y la marca, derechos de autor y patentes, como les mencioné hace un momento, prácticamente son el know-how de nuestra empresa. Muchas veces no registramos nuestra marca y no sabemos qué puede pasar posteriormente. Cuando, no sé si tienen el ejemplo de McDonald's. El ejemplo de McDonald's, un vendedor llegó y se acercó a los productores, a los que tenían el know-how de McDonald's. Llegó una persona externa, les ayudó, los hizo crecer, pero se quedó con todo. Entonces, es muy importante asegurar que el know-how no se vaya de nuestras manos, que se quede con nosotros. Es por eso que también están aquí. Y tenemos que tomarlo en cuenta porque ese es el beneficio que vamos a tener nosotros como empresa. También existe el alta ante el padrón de la Secretaría del Trabajo. Bueno, actualmente pues ya tenemos que darnos de alta muchas empresas para poder ofrecer servicios. Y ya tenemos que hacerlo con las modificaciones que realizaron en la Ley Federal del Trabajo. Tenemos que darnos de alta ante el padrón de la Secretaría del Trabajo. Darnos de alta en las cámaras y los sindicatos. El punto de todo esto es buscar el beneficio que nos tiene que dar todos estos puntos. Por ejemplo, si nos damos de alta en la CIEM, pues podemos venderle al gobierno, ¿no? Ahí nos tiene registrado y podemos venderle al gobierno. Y pues nosotros que pertenecemos a lo que es Coparmex, tenemos muchos beneficios que, por ejemplo, tener acceso a este tipo de conferencias o de pláticas, hacer relación entre socios de Coparmex, negocios. Y bueno, creo que hay muchísimos más beneficios que se podrían enumerar. Los acuerdos nacionales o internacionales para colaboración. Aquí tengo un ejemplo muy claro que es la cooperativa Tosepan. Esta cooperativa en su momento lo que hizo con los cafetaleros de Puebla, incluso de Veracruz, lo que hizo fue agruparlos y buscarles mejores negociaciones, tanto nacionales como internacionales. Actualmente, o no sé si sigan trabajando de esa misma manera, pero en su momento llegaron hasta exportar a lo que era Europa. Entonces, el punto es buscar cuáles son los mayores beneficios de acuerdo a nuestras estructuras. Les dije hace un momento lo que es la estructura operacional. Tenemos que enfocarla a los beneficios y la estructura administrativa legal. También enfocarla a los beneficios que nosotros podemos tener como organización. Ahora nos vamos a lo que es la estructura administrativa financiera. La estructura administrativa financiera pues, prácticamente está representada por los informes en un valor monetario de las operaciones realizadas o futuras. Los estados financieros, ¿qué son los resultados financieros? Prácticamente marcan lo que son en números fríos, los resultados de cierta operación. Los resultados de nuestra operación se reflejan en números en los estados financieros. ¿Y qué son los presupuestos?
Si nosotros queremos obtener beneficios a futuro, pues bueno, vamos a trabajar con presupuestos. Los presupuestos, pues prácticamente es el plan que se va a tener a futuro y son los que se van a, y se expresan en cierto periodo, y estos se tienen que expresar en un valor monetario. Prácticamente son las operaciones que tenemos planeadas y que se van a representar en términos monetarios y vamos a trabajar con ellos. Entonces, los presupuestos siempre los vamos a comparar con la realidad. ¿Cómo los vamos a comparar? Si nosotros tenemos los presupuestos que son mensuales, bimestrales, semestrales o anuales, los tenemos que comparar contra los estados financieros. Los estados financieros que son, pues son los resultados de la operación que ya realizamos. Entonces tenemos que trabajar en conjunto para que los estados financieros y los presupuestos sean prácticamente los mismos. Y si no, identificar cuáles son las variantes y tomar cursos de acción, ¿no? Para que no nos afecten de cierta manera. Bueno, algunas de las características de los presupuestos son que son integradores, ¿no? Que son integradores. Esto significa que se toma en cuenta todas las áreas administrativas de la empresa. Es un plan visto de manera general, pero que son las personas las que, más bien las áreas administrativas, las que participan en él. Son individuales, pero nos incluyen para un general, ¿no? Son coordinadores. Los planes, significa que los planes para varios de los departamentos de la empresa deben ser preparados conjuntamente y en armonía. O sea, los tienen que preparar todos en general para buscar, vuelvo al mismo punto, buscar ese beneficio que necesitamos nosotros como empresa. Se tienen que manifestar en términos financieros, se tienen que manejar en moneda nacional o si quieren o se usa, también se manifiestan en moneda extranjera, pero siempre se tienen que comparar de esa misma manera. Es la interpretación también de interpretación financiera de las operaciones. Aquí se va a registrar lo que son las ventas o lo que son las operaciones, sí, las ventas y los gastos que se realizan. Pero no nada más no nada más se presentan los gastos y las ventas y los gastos, sino también necesitamos identificar cuáles son los recursos que se necesitan y en qué periodo determinado se van a necesitar. ¿Cuáles son los tipos de presupuestos? Algunos de los tipos de presupuestos, bueno, pues son los presupuestos de inversión. ¿Qué son los presupuestos de inversión? Pues cuando tenemos un plan de acción, un nuevo proyecto, pues tenemos que tener la base de cuánto es lo que se necesita para poder efectuar ese proyecto. El flujo de efectivo. El flujo de efectivo, digo, es un presupuesto que nos identifica cuándo va a ingresar dinero, cuándo va a egresar dinero y al final cuánto es lo que nos queda a nosotros en efectivo, en nuestra caja o en nuestros bancos. El presupuesto de ventas, bueno, nos ayuda y es de los principales, es el que antes me decían, o más bien creo que es la piedra angular de todos los presupuestos. Es el primerito que se calcula para de ahí empezar a presentar todos los demás, de costos y gastos, ¿no? Debemos de tener un presupuesto de costos fijos, presupuesto de costos variables, de nuestros gastos operativos. También existe lo que es el forecast. ¿El forecast qué es? El forecast es darle seguimiento, es una herramienta que nos sirve de darle seguimiento día con día para que cada uno de los presupuestos se lleve a cabo. Si hablamos del presupuesto de ventas, tenemos que estimar la venta o tenemos una venta estimada, pues tenemos que visualizar que se realice. Si no se va a realizar, intentar que se realice y si no, proyectarlo al día siguiente, pero buscar que se realicen esas ventas. Es buscar que los presupuestos se realicen como tal, para que al momento de compararlos con la realidad de la operación,
sea lo presupuestado, nos lleve con lo real, que son los estados financieros. Bueno, les mencionaba y les repito, las estructuras administrativas a veces las perdemos de vista y nos enfocamos solamente en lo operacional. Es muy importante también las estructuras administrativas legales y las estructuras administrativas financieras. Si logramos que estas tres se converjan y nos lleven de cierta manera a tener los beneficios que buscamos, si los encasillamos y de cierta manera es funcional, pues ya estamos del otro lado. Nos van a ayudar bastante y vamos a poder lograr nuestros objetivos. ¿Cómo podemos identificar que una estructura administrativa está fallando? Principalmente empezamos a tener problemas de entregas, empezamos a tener problemas de suministros, empezamos a tener problemas con los mismos colaboradores. ¿Cómo podemos identificar que nuestra estructura administrativa está funcionando? Pues no tenemos ningún tipo de problema. Nos felicitan al momento de entregar. Nuestra calidad es perfecta. O bueno, tiende a ser perfecta. Los resultados que estamos obteniendo financieramente son los esperados. Pero mi pregunta es, ¿se puede mejorar? ¿Lo podemos mejorar de alguna manera? El enfoque que tenemos para esta plática es prácticamente los beneficios fiscales de nuestras estructuras administrativas, que es lo que vamos a ver con el contador Jesús Villegas, y es en este momento el que va a tomar la palabra. Les agradezco mucho su atención y empezamos con Jesús Villegas. Muchas gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Soy el contador Jesús Villegas, soy licenciado de Contaduría egresado de la UNAM y tengo una maestría en impuestos. Como ya les comentó mi amigo Víctor, es bien importante que estemos considerando ahorita la parte de cómo nos tenemos que estructurar administrativamente. Esto debido a que si nosotros no tenemos una estructura organizacional correcta, no podemos reflejar números reales. Y como empresarios tenemos ahorita una disyuntiva, más con la situación pandémica, que nos ha llevado a tener una problemática para que podamos nosotros soportar toda la cuestión financiera que tenemos en contra. Y aparte de que en un momento dado es tiempo de que también como empresarios visualicemos cambios favorables hacia nuestros negocios, independientemente qué tipo de negocio tengamos. Todos tenemos que llevar una estructura que nos ayude a fortalecer precisamente el patrimonio de esa estructura de negocio que estamos nosotros llevando o tratando de permanecer o de hacer crecer. Pero antes de todo esto, nosotros tenemos que cumplir con varias cosas. Está la cuestión de que tenemos que darle un énfasis a saber desde lo primario. Aquí, como pueden ver, yo les estoy mostrando una
serie de conceptos acerca de lo que puede ser contabilidad. Esto es muy básico, en las universidades por lo regular a los contadores es lo que les enseñan de inicio, y en algunos libros esta es una definición, de decir si es ciencia, si es arte, si es técnica o es disciplina. Desafortunadamente los empresarios no se meten o no sabemos nosotros reflejar este tipo de efectos, porque pensamos que la contabilidad única y exclusivamente se lleva a cabo en registros numéricos y que es aquella parte donde el contador o el auxiliar llegan y toda la información pasada la vacían y la registran en un sistema contable. La realidad es que para efectos reales tenemos que ver que no es lo correcto el llevar a cabo este tipo de situaciones, menos ahorita en estas circunstancias como les comentaba, que tenemos que hacer un análisis estructural muy importante de cómo estamos llevando a cabo nuestro negocio. Entonces, partimos desde que si la contabilidad es una ciencia, es realmente, en mi opinión, una ciencia administrativa que nos va a ayudar precisamente a fortalecer la parte de cumplimiento en todos los aspectos de la empresa, en toda su estructura legal, financiera, operacional, y que en un momento dado nos va a dar el soporte a cada una de estas operaciones. Recordemos ahorita que es bien importante que tengamos nosotros en consideración que las autoridades nos están exigiendo mucho la materialidad de lo que estamos llevando a cabo. Esta parte es lo que tenemos que sustentar de cada uno de los actos de comercio que realicemos. ¿Por qué? Porque si yo me dedico a hacer alguna actividad y voy a tener una cuestión de negocio con mi proveedor o con mi cliente, pues nos están pidiendo que tengamos un contrato, como ya lo había comentado mi amigo Víctor. Pero no nada más ahora ya es que tenga el contrato, sino que tengamos materialidad de la operación. Entonces, aquí nos hemos olvidado muchas veces de qué significa esa materialidad de operación. Y es llevar a cabo realmente el que se formalicen las situaciones, porque si no lo hacemos de la manera adecuada, donde podemos comprobar con toda la situación que desde que hicimos un pedido con el proveedor, desde que en un momento dado nos cotizó el proveedor ese requerimiento, desde que aceptamos esa cotización y desde que el proveedor nos empieza a hacer el resurgimiento de ese pedido, pues entonces es cuando nosotros ya estamos formalizando esa parte de la situación de área de negocio. Ahora, en el tema de que si es un arte, pues ahí es una cuestión que le mencionan como que es la forma de estructurar negocio, ¿no? Esa es mi forma de transmitir esta parte de lo que es la contabilidad. ¿Por qué? Porque tenemos que ser artesanos a la hora de que nosotros escogemos un producto o damos un servicio y tenemos que conocerlo a fin, totalmente en todos sus niveles. Si no lo llevamos a cabo así de esa manera, que tengamos el conocimiento total, sí tenemos que tener entonces también el apoyo de gente especializada, ¿no? Y aparte, pues también esa es otra de las cuestiones que tenemos que considerar, de tener a todos los que sean efectivos realmente y que aporten a la empresa. Y esos son los colaboradores. También ahí esa es la parte de contratos que tenemos que tener bien definidos, más en la cuestión ahorita laboral, donde las autoridades nos están pues exigiendo muchas cosas, ¿no? Y sabemos que tanto la autoridad como el Seguro Social, el Infonavit, nos están atacando mucho en lo que es esta parte de proyección laboral, y más ahora también que modificaron el tema de outsourcing. Tenemos esa situación que tenemos que tener bien definido y estructurado. Entonces tenemos que contar también con el apoyo del abogado, que tenga el trabajo junto con el administrador, el empresario, el contador, y hacer una mancuerna entre todas las áreas que conlleven a esta parte de poder hacer una estructura de contratos específicas, claras, concisas y que tengan una materialidad de hechos para que puedan en todo caso, pues defenderse ante las autoridades, ¿no? Cualquier situación que se malentienda o que quiera la autoridad malentender de cómo estamos haciendo las operaciones.
Entonces, pues es hasta cierta forma un arte, ¿no? En cuestión de técnica, ahí sí viene la parte mecánica, que es la parte que se dedica realmente a estructurar la parte del registro. Pero como les comenté al inicio, este registro por lo regular siempre es anterior, es pasado. Y nosotros en este momento lo que tenemos que ver es presente y futuro. Sí nos sirve el tener esos registros y llevarlos a cabo como es obligatorio día a día, pero desafortunadamente existe esa diferencia entre lo que ya fue y ya hice y que después tengo que ver cómo mejorar a lo que yo pueda administrativamente estar supervisando constantemente en el día a día y como ya lo comentó mi amigo Víctor también, pues empezar a hacer un forecast, que es una previsión de lo que yo espero de que va a surgir, de lo que yo estimo que va a suceder. Entonces, al tener ya un forecast, yo ya estoy partiendo directamente hacia un futuro. Entonces, haciendo una provisión, hacia establecer metas, objetivos que claramente a los que quiero llegar. Y esto es lo que también no hemos hecho ya de alguna forma nosotros como empresarios. Llevamos una constante de estar trabajando al día, y no estamos olvidando precisamente de esa importancia de no estar volteando a qué pasó o hoy qué voy a hacer, sino qué va a pasar en 6 meses, en un año. Y la otra, pues en esta parte, pues tenemos que tener otra visión. ¿Qué está pasando con nuestro gobierno? ¿Cómo se está moviendo? ¿Qué está pasando en el mundo? ¿Cómo se mueven las finanzas? ¿Cómo es mi competencia ahorita? ¿Hacia dónde me lleva esa competencia? ¿Hacia dónde están surgiendo los nuevos productos y servicios? ¿Y cómo me voy a actualizar? ¿No? Y si estoy cumpliendo o no estoy cumpliendo con toda la normatividad en un momento dado. Entonces, pero esa es la técnica, lo que me registra el pasado. Me ayuda, sí, porque voy a establecer con eso la estructura financiera, donde voy a tener mis reportes. Reportes como son pues, los estados financieros, que son diversos los estados financieros y ya lo veremos un poquito más adelante. Ahora, de la contabilidad, que es una disciplina, sí es una disciplina y debe ser algo que tenemos que tener en esa constancia, de que yo tengo que cumplir con toda la documentación, que también más adelante lo vamos a ver, y esa es la parte medular de esta cuestión fiscal, porque yo ya cumpliendo con estas situaciones de tener toda la estructura organizacional y administrativa, de ahí va a surgir al final del día una parte numérica que me va a dar esa situación favorable o desfavorable si es que hice una proyección adecuada a la parte fiscal. Entonces, a nosotros lo que nos interesa es precisamente pagar impuestos, contribuir como se debe, esa es la parte medular, pero también no tenemos que pagar de más. A veces es lo que luego yo les comento a muchas personas o muchos clientes o amigos que también son empresarios, que nos estamos olvidando de la parte primordial que es no es pagar impuestos, ¿no? Yo no quiero pagar impuestos. Por lo regular, ya esta estructura de pedirle al contador, bájale el impuesto, desafortunadamente ya no es viable ahorita, porque el contador por lo regular ve cuestiones, como les comento, pasadas. Ya él registró, ya tiene los números, al final del mes resulta ser que hace su cierre, llega los primeros días del siguiente mes, donde ya tiene que revisar y determinar impuestos por pagar. Pero, ¿cómo estuvo toda la parte operativa del mes? Si no les dio un seguimiento adecuado. Entonces, esa es la cuestión que nosotros tenemos que considerar forzosamente, de que en nuestro presupuesto, en nuestra meta, en nuestro objetivo que tengamos nosotros establecidos, pues lleguemos a esta parte. Entonces, ahí viene esa disciplina que tenemos que tener, reuniones constantes con el gerente de ventas, con el gerente administrativo, con los directivos, entonces estableciendo ese seguimiento a lo que es nuestra organización, a lo que es nuestro negocio, y sin importar qué suceda con el entorno, nosotros tenemos que ver primero nuestro negocio y salir hacia el entorno. Entonces, ahí es donde tenemos que hacer esa conjunción de decir,
yo tengo disciplina porque estoy observando lo que pasa a mi alrededor, primero dentro y después fuera. Entonces, eso se me va a convertir en la parte contable. Al final del día, todo eso se convierte también en números, como vemos, y fiscalmente. Ahora, tenemos otra cuestión importante, ¿no? Que precisamente es un poquito más de definición, que existen diferentes tipos de contabilidad. No nada más es y esto ya va más enfocado a la parte, como les comenté, de lo que es la estructura operacional. Porque nosotros tenemos que adaptar nuestro negocio al día a día, a lo que va a suceder en cuestiones de previsión. Nosotros tenemos que hacer esa previsión en lugar de estar viendo cómo solucionamos. Y para eso nos sirve el tener la contabilidad adecuada, la administración adecuada. Como pueden ver, existen la contabilidad financiera, la contabilidad fiscal, la contabilidad de gestión, la contabilidad de costos, la contabilidad administrativa, la contabilidad por actividades y pues obviamente la contabilidad pública. Esta contabilidad en general existen más, ¿no? Y hay libros que mencionan muchísimos más, pero al final del día la importancia de esto es que sí tenemos que tener identificado qué parte de la contabilidad estoy hablando. Por ejemplo, en mi contabilidad financiera, yo, empresario, llego y le pido a mi auxiliar, que es mi mano derecha, el administrador, y que también está en conjunto con el contador, y que no en todos a lo mejor si tengo un área de producción, el gerente de producción, y los juntos, les digo, a ver, vamos a sentarnos a ver números, y decimos, ok, a ver, ¿cuántos procesos se están llevando a cabo al día? ¿Cuánto tengo de mi planta productiva realmente trabajando? ¿Estoy a capacidad media? ¿Estoy a capacidad baja? ¿O realmente estoy topado a mi capacidad de producción? Si no tengo este análisis en mi contabilidad financiera, no puedo yo tomar decisiones de que si voy bien, si voy mal, o que en un momento tengo que tener parámetros para poder nosotros llevar a cabo estos comparativos. Entonces, sí tengo que tener, de alguna forma u otra, esa operación estructurada que a mí se me refleje en números. Y entonces voy a poder tener, como les comentaba, un forecast. Entonces, y voy a tener estos proyectos ya bien definidos en metas y objetivos. Ahora, esto se me vuelve a convertir, como les comentaba, también en una contabilidad fiscal, que aquí tengo una disyuntiva y creo que la mayoría de los que sufrimos la parte de establecer o hacer contabilidad y hacer análisis en impuestos y determinar impuestos tenemos, ¿no? Se confunde muchísimo la parte de decir, oye, es que la parte fiscal me la tienes que determinar en base a tu flujo, ¿no? Como nos dice la autoridad ahorita, o en un momento dado, pues como vayas realizando tus operaciones y tú verás cómo me representas esa parte fiscal, pero me pagas impuestos. Pero tenemos un tema, la parte de la técnica contable de registro, ese es diferente a mi contabilidad fiscal. Y vamos, les voy a poner un ejemplo tan clásico que nosotros vimos a día a día, mi depreciación. No sabemos depreciar. ¿Por qué? Porque en mi contabilidad, por lo regular, llevo una contabilidad de depreciación fiscal y eso es un tema erróneo. No nos estamos afectando directamente, como debe ser en mis libros, el valor real de lo que tengo en activos. Entonces, confundimos la parte contable con la parte fiscal. Al final del día, nosotros contadores en nuestra declaración anual para personas morales, por lo regular tenemos que hacer esa conjunción entre nuestra estado financiero, contable, fiscal, que es el estado de resultados, y hacemos nuestro comparativo y nos va a dar una utilidad o pérdida fiscal, que tampoco es la utilidad contable. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Nosotros nos vamos y siempre estamos enfocados a mi utilidad, pero ¿cuál es la real? Si no estamos teniendo una aplicación estricta y rígida de lo que son normas internacionales financieras, o que en un momento dado no estoy llevando a cabo un registro como debe de ser de la operación diaria. Ahí es donde nosotros en una técnica contable tenemos que establecer y se basa en los manuales, que en un momento dado tenemos el manual contable y el manual de operaciones,
que eso se me va a reflejar precisamente numéricamente en ver qué es financiero y qué se va a convertir en fiscal. Muchos siguen llevando cuentas no deducibles. Para mí las cuentas no deducibles en contabilidad no deben de existir, solamente en la parte fiscal, porque en la contabilidad tenemos que registrar conforme normas internacionales lo que se opera. Entonces, también por ahí hay distintivas entre que se dice que si los presupuestos también se materializan y si no todos los podemos llevar a hacer previsiones en la misma contabilidad, eso se puede discutir y lo podríamos ver en otro tema mucho más amplio. Pero al final del día, esa parte de la contabilidad fiscal sí la tenemos que tener muy estrictamente cuidado, porque si yo no tengo una contabilidad financiera separada de la contabilidad fiscal, pues voy a tener muchos problemas, porque como empresario no voy a tener una información real que a mí me esté llevando a la operación del día a día y que me esté soportando para poder hacer una toma de decisiones adecuada. Ni voy a tener una comparación realmente de lo que está funcionando o dejando de funcionar dentro de mi área de negocio. Entonces, retomando también tenemos otra cuestión aquí en la contabilidad de gestión, que este es un punto importante. ¿Por qué? Porque mi contabilidad de gestión va muy enfocada a lo que yo voy a hacer, a lo que tengo que cumplir, a lo que tengo que soportar dentro de mi parte contable. Entonces, esa es una parte documental también que tengo que tener confortada conforme todo lo que yo vaya haciendo en mi operación. Entonces, también tenemos una contabilidad de costos. Nos hemos olvidado que independientemente si yo produzco o no produzco, y aunque tenga un efecto de servicios, también tengo que esa contabilidad de costos adecuarla, ¿no? Y ese es un tema también en el tema contable. ¿Por qué? Porque retomando un poquito la contabilidad fiscal, nosotros nos estamos enfocando mucho a lo que las autoridades nos están mencionando ahorita. El SAT nos está obligando, y desafortunadamente muchos colegas ya siguen ese mismo patrón de tener una contabilidad estructurada conforme al catálogo SAT. Pues es gravísimo error, porque al final del día lo que nosotros tenemos que hacer es una contabilidad en una estructura conforme al negocio, hacerle un traje a la medida para que me refleje esa situación financiera real. Entonces, cuando yo voy a dar de alta una cuenta en un sistema contable, que es una parte técnica, como lo platicábamos, lo que voy a hacer es asignarle el folio, el dígito fiscal. Y ya con esta manera, yo estoy cumpliendo con la parte de legalidad. Pero no quiere decir que yo voy a seguir estrictamente el catálogo de Hacienda. Desafortunadamente, por acuerdos, nuestros sistemas que nos proporcionan algunos proveedores, viene muy estructurado el catálogo general al catálogo SAT. Pero ahí es la importancia de que el contador se siente con el administrador, con el dueño, y que tengan esa parte de manuales operativos y que se tengan la clasificación de áreas para poder estructurar una contabilidad muy específica. Y la vamos a platicar un poquito más adelante. También de ahí partimos a lo que es la parte esta de la contabilidad administrativa. ¿Por qué? Porque si yo ya lo tengo estructurado conforme mis áreas de cómo trabajo y cómo reflejo, entonces yo ya puedo asignar presupuesto a cada una de esas áreas para trabajo y puedo decir, el área de ventas pues va a tener un presupuesto específico de tanto mensual y entonces ya catalogo, entonces, ¿qué va a suceder? Si va a ser de viáticos, va a ser en un momento el gasto de luz, que ya prorrateé, gasto de teléfono, si voy a tener una parte de beneficios, ¿no? O comisiones que van a ser para vendedores, etcétera. Pero también tenemos la parte hacia las áreas administrativas, ¿no? O las de producción, que en un momento también les puedo implementar, pero eso es planeación también, y es desarrollar esta parte del negocio. Fiscalmente, si yo tengo una buena estructura y análisis conforme a estos procesos, pues sí voy a tener cómo determinar al final un beneficio fiscal para mí, para mi negocio, para la empresa. ¿Qué es lo que sucede también en la parte administrativa? Si yo tengo conforme mi estructura
una contabilidad por áreas, voy a darle más seguimiento porque voy a tener asignado a una persona responsable para llevar a cabo todas las operaciones y que va a reportarle diariamente y de forma oportuna. Esa parte de tener esa información oportuna es clásico que a nosotros los contadores también nos hacen mención en la carrera, sobre todo al inicio, de que pues, la contabilidad debe ser oportuna, veraz. Entonces, si yo tengo esas dos características básicas, entonces sí voy a poder día a día estar dando seguimiento a mi previsión, sobre todo también a mis metas y objetivos. Entonces, pero si no lo tengo y dejo que vaya dándose la situación nada más al pasado, como les comentaba, pues nunca voy a tener ese seguimiento. Al final del año, por lo regular, estamos corriendo, tratando de ver cómo cerramos, que si tenemos o no tenemos utilidades, que si el año estuvo mal, pero realmente es porque no tuvimos un análisis operacional continuo. Y esta es la falla que estamos teniendo la mayor parte de los empresarios. Y donde sí tenemos que ver de auxiliarnos con los especialistas para poder tener este seguimiento. A veces lo tenemos como un gasto y se nos hace costoso el poder acercarnos a ciertos asesores o consultores o a tener esos respaldos. En este caso, pues ahorita con nuestra asociación que tenemos en Coparmex, nosotros podemos prestarnos en la ayuda entre todos. Esa es la parte importante de como empresarios, empezar a jalarnos unos a otros, que en un momento dado tengamos ese soporte para poder hacernos crecer y desarrollar el negocio. Pero aparte no nada más es que desarrollemos negocios, sino también impulsemos otras áreas de negocio y que impulsemos también a nuestra planta productiva, que por lo regular es la base de la estructura de nuestro negocio, que es nuestro personal. Entonces, pero tenemos que dar ese seguimiento día a día de cómo operamos y cómo llevamos a cabo las situaciones. Ahora, es precisamente como les comentaba, entonces yo estoy cayendo también en una contabilidad por actividades. Y de qué desarrollo, qué hago, cómo continúo. Y si en un momento dado estoy bien y hago mi análisis, si algo de mi pronóstico se sale, en un momento dado puedo darle seguimiento. Y puedo darle ese seguimiento y tomar medidas preventivas. Y entonces, si algo llega a suceder, como nos pasó ahorita en la pandemia, a lo mejor sí nos va a pegar, pero no nos va a tumbar. ¿Por qué? Porque ya tenemos una estructura muy fuerte en todos los aspectos. Entonces, lo que va a hacer, pues a lo mejor sí nos merma, pero no nos desestabiliza hasta el grado de que muchos negocios tuvieron que cerrar en esta pandemia. Entonces, continuando ahorita, empezamos con esta importancia que les decía, la parte legal y obligatoriedad de la contabilidad. Ya les comentó Vic que en un momento dado pues tenemos por situaciones de la Constitución el derecho a ejercer cualquier acto de negocio siempre y cuando sea lícito, ¿no? Y el Código de Comercio nos dice que estamos obligados a tener una contabilidad, pero esto habla de una parte técnica que es un sistema contable. Ya platicamos acerca de esto, ¿no? Entonces, ¿por qué es tan importante el que nosotros tengamos la contabilidad? En muchos de los casos ahorita, pues nosotros ya tenemos una parte informática, ya no documental, donde ya guardamos toda esta parte de la operación, que son facturas, que a lo mejor son los contratos que firmamos y escaneamos, que pero de todos modos también los tenemos impresos. Básicamente, tenemos nosotros todo lo que forma parte del negocio. Pero aquí viene otra cuestión importantísima que nos hemos olvidado y que en un momento, si tenemos una auditoría, llegan y nos solicitan las autoridades, o si buscamos a un auditor externo para autodeterminarnos, es tener precisamente nuestro archivo permanente. ¿Qué es un archivo permanente? Pues es precisamente nuestro legajo de documentos que van llevando todo lo importante del negocio. Desde mi acta constitutiva, si soy una persona moral, en el caso de las personas físicas, cómo tengo establecido mi patrimonio, que eso por lo regular no lo llevamos, ¿no? Y cómo lo representé en un momento cuando inicié negocio, que ahí tenemos una falla enorme porque por lo regular ningún negocio
recupera, ¿no? Esa, pues, aportaciones. Pasan nuestros 2 años que, entre comillas, tenemos de gracia por parte del gobierno para poder retomar y no lo hacemos. ¿Por qué? Porque no llevamos ese control de cómo voy a tener un rendimiento para poder resarcirme de mi inversión inicial y que después pues, me empiece a generar utilidades y ganancias o rendimientos, dependiendo, ¿no? Pero al final del día, pues tenemos que tener esa documentación comprobatoria que sigue pues, mi alta en Hacienda, Seguro Social, etcétera. Entonces ya armamos todo nuestro legajo. Pero también están las facturas de nuestros activos o cómo materializamos operaciones. También ahí están los contratos y la parte que dividimos entre contratos con clientes, con proveedores, que ahorita son sumamente importantes, debido a que precisamente si no tenemos la parte comprobatoria, pues están las acciones penales que también ya tenemos encima, ¿no? Porque se puede convertir, si no tenemos una manera de comprobar nuestras actividades lícitas, en una situación penal, conforme ya lo tenemos establecido en leyes, ¿no? Pero bueno, entonces, cada uno de nosotros tenemos que cumplir con esos requisitos mínimos que la ley nos está marcando. Ahora, ¿para qué nos sirve esto? Pues precisamente porque identificamos las operaciones dentro del negocio y seguimos la huella de todo lo que hicimos, ¿no? Y esto a fin de cuentas pues es numérico. Si yo al inicio del negocio, en gastos preoperativos, me llevé 100,000 pesos, ¿no? Entre que si di rentas, en que si compré mercancías, etcétera, pues yo ya tengo esa parte documental y que se convirtió en numérica para poder identificar las operaciones claramente y poderlas darles ese seguimiento, como dice aquí, la huella de cómo las estoy acumulando. Ahora, esto se me convierte también en que puedo yo preparar la información, como les decía, los estados financieros que van a incluir nuestra información operacional. Pero aparte, también tenemos que estas cifras, si nosotros las verificamos, podemos darnos cuenta, si nuestro contador está haciendo un registro correcto y que en un momento me está dando información correcta para mi toma de decisiones, o en un momento dado, también si yo estoy transmitiendo realmente lo que está pasando en mi negocio. Si no tengo este seguimiento, no puedo darle yo las características técnicas a reflejar mis números y obviamente, en lugar de tener una ganancia contable, financiera y al final fiscal, porque puede ser que yo, conforme organicé mi estructura administrativa y mi parte contable, pues eso me va a dar esta parte de beneficios fiscales, ¿no? El pagar lo que es correcto. O sea, a veces pagar en ceros es viable, pero siempre y cuando las cosas se den, pero es pagar en ceros, no es declarar en ceros, ni tampoco inventar números o tratar de buscar la manera de gestión pues ahorita muchos hacen, entre comillas, una planeación fiscal agresiva y que te dicen, hagamos esto, hagamos aquello, sin que esté 100% fundamentado y caemos en ilusiones fiscales. Entonces, la base precisamente es esto, que nosotros vamos a tener que tener esto en nuestros sistemas financieros y reflejados en nuestra contabilidad técnica. Entonces, aquí nosotros tenemos que darle precisamente, como dice acá también, conforme al diario oficial, que nosotros tenemos que asegurar la corrección de la correcta del registro, forma del registro contable que tenemos, ¿no? Ahora, la ley de sociedades mercantiles nos menciona en su artículo 47 que precisamente hay alguien que va a estar como responsable. Desafortunadamente o afortunadamente, siempre vamos a tener alguien que nos represente. Si somos persona moral, pues podemos tener un socio que sea el administrador, el representante, o podemos tener otra estructura para que se lleve a cabo esa representación entre todos. Entonces, que sea el que en un momento dado también cargue con la toma de decisiones en algunos aspectos para poder responder, ya sea por su capacidad de hacer o de no hacer, que eso también es otra cuestión importante. Entonces,
Pero tenemos otra importancia. Los socios son responsables solidarios con todo lo que hagan, ¿no? En el caso de las personas físicas, tenemos también una disyuntiva, que nos hemos olvidado un poquito, que es la parte de civil. Y esto nos pasa también en cuestiones de sociedades mercantiles. Depende de mi sociedad, del tipo de sociedad. A veces, dentro de la misma responsabilidad que yo pueda tener conforme a lo que yo haga en cuestión de negocios, puedo jalar a la esposa, a los hijos, etcétera, para las mismas responsabilidades si no tengo yo correctamente bien hechas las cosas. Entonces, tanto financieramente como fiscalmente como legalmente afecto directamente al ente económico si yo no tengo una estructura correcta. Entonces, esa es una corresponsabilidad que nosotros vamos teniendo directamente con la operación del negocio. Continuando, bueno, pues el Código Fiscal de la Federación también en su reglamento nos especifica quiénes son responsables solidarios con los contribuyentes. Aquí, como les comentaba, pues dice que son precisamente socios, accionistas. Ahora, ¿qué es lo que sucede también en este punto que es importante dentro de este artículo del Código Fiscal de la Federación? Es que no se lleve una contabilidad, la oculte o la destruye. Aquí es donde tenemos una parte, que es lo que les decía, mi documentación, la parte de cómo compruebo, la parte de cómo hice mis registros. A veces, hace mucho tiempo, esa era una práctica para evadir, porque llegaban y me decían, pues es que hubo una inundación, se incendió el edificio, se perdió todo y no tengo modo de comprobar. En ese entonces, pues había una salvedad, pero realmente ahorita ya no, porque pues todo lo que ha ocasionado pues la falta de ética a la hora de hacer negocio, pues es que la autoridad se ha vuelto más rígida en ese sentido y ya nos obliga que realmente nosotros tengamos de una forma fehaciente toda nuestra documentación comprobatoria de todo, como les comenté, desde mi acta de nacimiento o mi acta constitutiva, que me compruebe mi alta, todas las operaciones, etcétera, y que conjugue mi archivo permanente. Ahora, efectos fiscales de la contabilidad, pues tenemos precisamente esto, volvemos a retomar, que son los libros, los sistemas de registros contables, los papeles de trabajo que van a poder pues comprobar cómo el contador hizo sus operaciones y cómo hizo sus registros y cómo calculó sus impuestos. También qué tipo de cuentas, si tenemos cuentas especiales. Esto es algo bien importante. A veces hay operaciones que debemos de manejar con mucho cuidado. Cuando hacemos una operación, por ejemplo, de compra de mercancías, es una compra que hicimos y que todavía no vamos a recibir porque viene del extranjero, que en un momento dado solicitamos y pagamos a lo mejor una parte, pero pues vamos a tardar en recibir, no sabemos cómo llevar un registro adecuado. Nos hemos olvidado también de esa parte medular, que si existen cuentas de orden, que si existen cuentas especiales, cuentas que nos pueden ayudar, cuentas puentes que no a todos nos integren. ¿Qué pasa? Que fiscalmente yo ya me estoy afectando, porque si yo en un momento materializo mi operación, pues también la autoridad me va a decir, pues no es deducible hasta que no recibas y me compruebes que ya llegó a tus almacenes, o no es deducible hasta que no me compruebes que realmente, pues sí va a llegar mercancía y se va a materializar la operación. Por eso es bien importante que nosotros tenemos como una forma de cómo comprobar este tipo de cuestiones. Ahí viene también cómo controlamos nuestros inventarios, cómo los evaluamos, también eso es otro importantísimo. Ahí es una cuestión que tenemos que tener un especialista que sepa costear, que también no nos excedemos tampoco esa parte de decir, ¿qué creen? Pues tenemos esa parte de ayuda de que podamos determinar que pues un prorrateo adecuado, de que podamos meter el costo directo o indirecto en cada producto o en su caso el servicio, porque también los prestadores de servicio a veces no sabemos ni cuánto cobrar por hora, cuánto cobrarle a un cliente y pasa mucho en el gremio con los contadores que de repente me preguntan a mí, algunos colegas que van iniciando, oye, ¿tú cuánto le cobras a un RIF, no? A un pequeño contribuyente que era antes y que en un momento dado va empezando un negocio o que está con un negocio muy pequeño.
no sabemos tampoco estimar esos servicios, ¿no? A veces también le pasa al médico que no sabe cómo evaluar sus servicios y valorarlos y darles un costo, ¿no? Entonces, eso también entra de nuestra parte de saber llevar una contabilidad adecuada de costos. ¿Por qué? Porque recordemos que si precisamente yo tengo esa estructura bien hecha y que yo puedo especificar claramente mi operación y puedo también entonces tener los beneficios de deducción y puedo también tener pues mis beneficios financieros. Entonces, pues volvemos al tema, se me convierte en fiscal porque me puede ayudar a ahorrar impuestos el que yo siempre lleve esta parte considerada, ¿no? Hay muchos que llegan y nos acercan de repente y nos preguntan, oye, ¿cómo estructuro mi negocio cuando ya no todo estoy en un negocio en marcha? Se puede haciendo un análisis estricto desde el inicio. Por eso sí nos tenemos que remontar, a veces hasta 4 o 5 años atrás, viendo la operación y revisar cómo se está llevando a cabo y qué planificación se tiene y con qué se cuenta, ¿no? Porque también otra de las cuestiones es que en el tema impositivo no sabemos diferenciar a veces realmente dentro de mi costo los impuestos. Y no tengo claramente cuánto me está dando el valor agregado, en un momento dado, el producto y que ese valor agregado se ve afectado por la parte impositiva. ¿Por qué? Porque nos perdemos. Realmente lo hacemos como empresarios o lo hacen los empresarios de una manera de secuencia, ¿no? O nunca se han acercado con el contador específicamente a decirle, oye, contador, pues necesito que me eches la mano y me digas claramente cuánto me está costando, por ejemplo, la parte impositiva de nóminas y cómo la voy a llevar al costo real y cómo voy a ver que no todo ese parte de nóminas me esté pagando lo correcto, ¿no? Que ahorita tenemos también mucho tema sobre previsión social, que nos está atacando la autoridad y que cada vez nos permite menos esa parte de previsión social, pero al fin de cuentas existen derechos que podemos nosotros pelearle a la autoridad mientras estén en ley. Y eso es algo que tenemos que aprender a defendernos como debe de ser de la parte operacional de ley. Ahora, ¿qué sucede con esta situación? Pues que precisamente voy a tener ese beneficio fiscal. Si yo ya tuve esa plática con el especialista y que en un momento pudimos hacer una buena estructura de esa parte del negocio que al final se me convirtió en números dentro de la parte de nóminas. Y esto también es la parte operativa, ¿no? De cómo es mi día a día. Luego viene también como les comenté, pues las partes que tenemos que cumplir con estas exposiciones fiscales y obviamente con el cumplimiento de contribuciones que no tenemos por qué no cumplir o pagar, estamos todos obligados precisamente a aportar, pero tenemos que aportar lo que es correcto, ¿no? Ahora, tenemos también que los registros asientos se integran en la contabilidad, se llevarán en medios electrónicos, que eso nos dice el Código Fiscal. Antes, pues obviamente nada más marcaba que pues, era documental. Pues ahorita tenemos muchas facilidades en este sentido. Ya no hay un modo, por lo mismo de que nosotros no podemos tener la operación al día a día, porque cada operación en el instante nos aparece en cualquier sistema, tan solo en el SAT. Si yo solicito una factura, inmediatamente me la emite, ya está en el portal SAT, ¿no? Y viceversa, si yo la emito, ya está en portal SAT. Entonces, a fin de cuentas, esto nos va llevando a cabo ese seguimiento. La otra de las cuestiones es que ingresamos de una forma mensual contable a través de la página de internet del Servicio de Administración Tributaria. Esto solamente es la parte de lo que es nuestro registro, que precisamente la autoridad quiere ver y que quiere que le reportemos que nuestra actividad de cómo fue, ¿no? Y esto es meramente informativo, pero sí tenemos que cumplir. ¿Por qué? Porque de alguna forma u otra le estamos enseñando a la autoridad que nosotros estamos llevando ese control, pero lo importante es que nosotros hagamos ese control como debe de ser. Tenemos otra de las cuestiones. Tenemos aquí el tema de cómo estamos obligados a llevar una contabilidad y como les decía, ¿cuánto tiempo tengo que conservarla? La autoridad nos dice, bueno, más bien la legislación nos dice que tenemos que cumplir con
conservarla cierta cantidad de tiempo. El plazo son 5 años. Desafortunadamente, no es tan real. ¿Por qué? Porque si en ese inter, por cualquiera de las autoridades que ahorita están ya en una situación conjunta y que tienen mediante acuerdos facilidades administrativas para ser auditores o supervisores de la parte de nuestra información, pues es precisamente que donde se rompe esta regla. ¿Por qué? Porque si en 5 años yo tuve requerimientos por cualquiera de esas autoridades y pasan 5 años adicionales y no obtuve respuesta, de todos modos se van a acumular el plazo de tiempo. Entonces, me ha tocado ver que de repente la autoridad llega y le dice, oye, pero es que te mandamos requerimientos, te avisamos, todo eso, y nunca respondiste. Y pues, ¿qué crees? Pues que nos vamos a 10 años hacia atrás. Ahorita tenemos una parte que es bien medular y importante que tenemos que tener en nuestra función tributaria. Eso nos va a ayudar a que en un momento dado sigamos esta regla, porque de esa forma la autoridad, pero nada más hablando del SAT, nos va a estar requiriendo. Tenemos un problema gravísimo que es que el tema del seguro social, a veces ni nos enteramos hasta que ya llegan y nos están persiguiendo ante una situación. Entonces, en ese momento, pues es que nos, oye, pues es que te mandé, no me hiciste caso, te se lo dejé en la puerta, se lo dejé a fulanito, no, etcétera. Entonces, pues precisamente por eso lo más recomendable es que siempre conservemos la parte documental. Muchas de las veces si nos llenamos de una cantidad de papel, lo que podemos hacer y que debemos hacer es escanear. Y entonces sí podemos hacer una situación de destrucción, pero también mi consejo sería habilitar y avisar, ahora por buzón tributario, a la autoridad que yo estoy en un momento destruyendo cierta documentación para que en un momento que ya en un momento eso está digitalizada y que pues puede estar a disposición si es necesario. Pero tenemos que conservar. Ahora, la otra de las cuestiones es también aquí bien importante, porque hay cosas que no podemos destruir, como son no todas las facturas de nuestros activos, que eso nos va a dar el estima financiera de cuánto voy a tener realmente en activos. Regresando a esta parte contable fiscal y la parte contable financiera, tenemos ahí una disyuntiva, porque numéricamente, por lo regular, lo que hacen mis colegas contadores es llevar, como les comenté, la parte fiscal a la parte contable. ¿Qué es lo que sucede? Que si yo tengo un vehículo, la tasa de fiscal de depreciación me dice que es el 25%, pues me lo acabé en 4 años y contablemente me decían, guárdalo con $1. ¿Y dónde está la parte financiera que yo debo de tener a valor de mercado? Entonces yo solito me estoy haciendo un daño material financiero al negocio, porque cuando yo tenga la venta de ese vehículo y lo voy a vender a valor de mercado, pues yo voy a tener una venta de activo fijo y resulta ser que ya tuve una ganancia y sobre eso voy a tener que pagar un impuesto. En cambio, si yo tuve la oportunidad de estar teniendo contablemente, que es financiero, la parte del valor de mercado y lo estoy actualizando, independientemente que yo lleve mi registro en mi papel de trabajo fiscal, la parte de depreciaciones, si diga fiscalmente ya no lo puedo deducir porque ya me la acabé, pero financieramente sí tiene un valor, sobre todo si tiene uso y goce el vehículo y está en buenas condiciones, pues voy a tener ese beneficio de que a lo mejor sí tengo una ganancia, pero muy mínima, de valor de mercado, o a lo mejor voy a salir tablas y no voy a pagar impuesto por esa venta de activo, y entonces, o puedo a lo mejor hasta tener una pérdida, dependiendo, ¿no? Pero también ahí está regulado para ciertas pérdidas en ventas de activo. Pero sí tenemos que tener en consideración esa parte, que la parte administrativa y financiera pues, se convierte en fiscal, como les comento. Entonces, no debemos olvidar esa coyuntura que va junto, pero son separadas realmente, ¿no? Y tenemos que visualizarlas de esa manera. Entonces, si yo diario voy organizando mi operación administrativa, si diario voy siguiendo mis presupuestos, mis programas, mis metas, mis objetivos, pues entonces yo lo voy reflejando, numéricamente en mi contabilidad técnica y
al final del día, el contador ya no está viendo el pasado, está viendo presente y pensando en futuro. Y eso es lo más sano para todas las estructuras. Entonces, pues aquí nosotros precisamente es lo que brindamos a nuestros clientes, esa parte de apoyo para que puedan visualizarse a futuro, para que tengan todas las áreas bien establecidas. A veces también nosotros necesitamos tener alianzas con otros tipos de negocio o otros empresarios, ¿no? El ejemplo es, por ejemplo, si yo tengo un negocio que necesita certificarse porque maneja alimentos, pues nosotros podemos buscar ese contacto directo con quien certifique y les imparta un curso de manejo de alimentos y se pueda verificar legalmente. Entonces tengan un documento que ya cumplieron con esa certificación o en su caso alguna norma. Tenemos en México que cumplir con las normas mexicanas, pero también tenemos que cumplir con normas internacionales también si queremos hacer crecer nuestro negocio. Tan solo veíamos el ejemplo de negocios queseros en un momento dado, que ellos se dedicaban a hacer quesos de manera artesanal y les daba un tanto de temor por desconocimiento, pero también el mismo desconocimiento no los hacía crecer y que decían queso de tan buena calidad que podían distribuirlo a donde ellos quisieran. Cuando nosotros los apoyamos, ellos lo que hicieron fue crecer y ahora ya venden en tiendas de tu servicio, alguno por ahí ya tiene productos de exportación. Entonces, pero es precisamente esa evolución de negocio y el estar llevando correctamente y administrativamente todos estos seguimientos y pues aplicados también a la parte de beneficios fiscales. Porque al final del día tenemos que buscar eso, beneficios fiscales reales aplicados a nuestra parte operacional, pero todo sustentado de la misma operación y no viceversa, como les comentaba, que el contador al final del periodo, ya que se cerró, busca cómo conseguir beneficios fiscales. Pues a veces ya es imposible, tal como está ahorita la situación financiera en nuestro país, que nuestro gobierno nos está comprimiendo, que no tenemos un apoyo fiscal real y que la otra, y nosotros no tenemos ese seguimiento, pues nos ahorcamos solitos en la parte fiscal y pagamos mucho más, y eso es 100% seguro, de lo que tenemos que estar pagando. Ahora, por otro lado, tenemos también lo que es la parte del reglamento del Código Fiscal de la Federación, la parte que habla de lo que es la contabilidad. Para los efectos del artículo 28 dice que los documentos e información que integran la contabilidad son, que aquí es lo que comentaba yo hace un momento, ¿no? El tema de los registros o asientos contables auxiliares, incluyendo el catálogo de cuentas, eso es bien, bien importante. Un contador que no sabe hacer un buen catálogo de cuentas está metiendo en problemas a la empresa. ¿Por qué? Porque precisamente me tengo que sentar con el área de dirección o con el dueño, el empresario, como les comenté, con el abogado también en algunos momentos dados para poder definir la parte legal de cómo voy a operar y pues obviamente también con el administrador para poder establecer ese catálogo de cuentas estructurado. Que en un momento dado no tenga cuentas de más. A veces se me ha tocado llegar a ver empresas que tienen 1000 cuentas y muchas de esas son obsoletas o muchas están mal llevadas, que también es otra de las cuestiones, ¿no? Desafortunadamente, a veces somos en la parte cuadrada. Este es algo muy específico que tenemos que romper con ese paradigma de que los contadores somos cuadrados. ¿Por qué? Porque si hay mecánica cuadrada, que es la parte de ley, que a veces tenemos que seguirla al pie de la letra, o que a veces no tenemos que olvidar que lo que no me dice una ley, me lo dice otra o se complementa con otra. Y eso nos ayuda precisamente a la parte fiscal, porque yo lo puedo llevar a la parte administrativa en cualquiera de sus áreas. Pero en este sentido, pues, tengo que tener esa parte muy hecha del catálogo de cuentas. No tengo que aliarme con el SAT, como les decía, y buscar un catálogo de cuentas SAT y dejarme decir cómo va y cómo viene en el sistema que nos proporcionan algunos proveedores de sistemas contables. Pero bueno, entonces también están la inscripción al registro de contribuyentes, que es el SAT, ¿no? Las declaraciones
anuales, informativas y de pagos y provisionales y mensuales, bimestrales, trimestrales o definitivos. Y esto, aquí tenemos otra cuestión. A veces tenemos que cumplir no nada más con la parte del SAT. Tenemos a veces por desconocimiento que cumplir con otras cuestiones que no hacemos. En algún momento dado, el INEGI, hace muchos años, nosotros tenemos que presentar de cierto tipo de declaraciones, también periodos. Ahorita también existe esa obligatoriedad, nada más para ciertos rubros de negocio. Pero el efecto es el mismo, presentar estas declaraciones. Ahora, ¿qué sucede? Pues como les comenté también, las autoridades ya están ahorita en mancuerna. Y lo que sabe el secretario de Finanzas, lo sabe el Seguro Social, lo sabe el SAT, y lo sabe Infonavit, y lo sabe las autoridades que tengan correlación a nuestro tipo de negocio. Entonces, aquí es donde tenemos que precisamente que tener las declaraciones que correspondan en el sentido tanto fiscal como las que no son fiscales, ¿no? O que en un momento desconocemos también en algún momento dado, como en el caso de las declaraciones estatales. Hay prácticas que en un momento hasta que la autoridad no nos solicita precisamente una declaración, como sería en el caso del impuesto sobre nóminas o erogaciones, ¿no? Que por lo regular en algunos estados nada más se hace el cumplimiento, pero hay estados que dicen, oye, preséntame tu información anual adicionalmente, ¿no? Entonces, toda esa documentación sí tenemos que llevarla y tenerla y conservarla. Y también, pues obviamente, la comprobación de nuestros movimientos, que son los estados de cuenta bancarios y las conciliaciones de los depósitos. Aquí hay otro tema también muy importante, que es el tema de la parte de los depósitos. Muchos estamos muy mal acostumbrados y hacemos un mal plan de negocios porque decimos, pues mientras sea en efectivo, pues no pasa nada, no se entera, ¿no? Desafortunadamente, ahorita tenemos que tener en consideración dos cosas. La autoridad ya ve mi modo de vida, la autoridad ya ve cómo me muevo y qué hago. Entonces, ya no nada más es tener en cuenta el puro negocio, sino también el cómo me administro personalmente. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, aquí venimos con la corresponsabilidad que les platicaba hace un tiempo, ¿no? Que si yo hago una operación, puedo ser responsable, solidario con mí mismo o con mis socios, accionistas o mis asociados. Entonces, pues es un tema completamente que tenemos que tener cuidado. Yo ya no soy partidario de que llevemos esta práctica. ¿Por qué? Entre más transparentes seamos a la autoridad, tenemos más beneficios fiscales. Entre más transparente hagamos el negocio, podemos hacerlo crecer y desarrollar adecuadamente. Porque si todo eso que yo trato de ocultarle a la autoridad financieramente y administrativamente de cómo hago negocio, eso no me va a ayudar con el negocio mismo. Porque en lugar de tener una mejor visión en el sentido de tener más ingresos declarados, pues así como tengo más ingresos, puedo crear gastos que sean reales y que me den estos beneficios y al final del día pagar correctamente mis impuestos y que yo pueda hacer una reinversión de utilidades planificada que me va a ayudar también a no pagar impuestos en un momento dado si es que lo vemos de esa forma, porque al final del día también tengo ese beneficio de reinvertir mis utilidades, de reevaluar también cómo voy a hacer más adquisiciones y si quiero poner una sucursal o si quiero hacer más expansión o si quiero hacer una franquicia, etcétera, pues no tengo esa parte de seguimiento. Y entonces yo sí les recomendaría, dejemos esas malas prácticas o esas malas mañas que al final del día no nos están ayudando a crecer como empresarios. Una recomendación básica también es, entre más sea yo transparente a la autoridad, menos problemas voy a tener. Ni voy a jalarle problemas a mi familia, ni voy a tenerle problemas hacia los demás que estén trabajando en conjunto. Porque ya no nada más es el área de negocio. Ahorita también es bien importante, y eso tenemos que tener esa consideración de saber cómo opera mi cliente y cómo opera mi proveedor. Eso, precisamente ustedes si quieren hacer crecer, y a lo mejor algunos ya lo han vivido, la opinión de cumplimiento es bien importante.
Y ahí sí es meramente técnico y fiscal de que alguien está cumpliendo cabalmente con, entre comillas, con su situación, pero pues no está reportado. Entonces, yo sí tengo que ser, en este sentido, hasta cuidadoso con estas operaciones porque si no me meto en problemas. Si yo sé que el cliente con el que yo quiero trabajar no opera adecuadamente, entonces, aunque yo quiera hacer negocio con él y que en un momento lo pueda distribuir y vender y a lo mejor hasta crecer, es preferible buscar otro tipo de cliente y esperar un poquito a meterme en problemas, porque me voy a hacer un socio solidario. Y en el caso de los proveedores pasa lo mismo. Si yo no tengo una certeza de que están haciendo algo bien, pues entonces me voy a jalar esa misma problemática. Eh, Luego, avanzando un poquito más rápido porque también el tiempo se nos está yendo. Tenemos también acciones, partes sociales. Ese es otro tema legal que olvidamos mucho. Si tengo una persona moral, no busqué en su momento al abogado corporativista que me ayudara a tener mi paquete accionario, que me ayudara también a crear un buen objeto, que también el contador fiscalista o el abogado fiscalista pues son una herramienta para este tipo de cuestiones y que mi objeto sea claro, más en estas cuestiones ahorita, como estamos teniendo las reformas fiscales en nuestro país. Entonces, sí tenemos que tener esa evaluación de negocio adecuada. Entonces, tenemos que buscar tener toda esa documentación, porque si no, ¿cómo transmito derechos? Si en el caso de que tengan una persona moral establecida. No lo tengo, no le, físicamente no tengo nada más que el acta constitutiva por lo regular que me dio el notario y que el notario utilizó un machote para formalizarlo. Al final del día, tampoco mi objeto es claro. A lo mejor sí dice a qué me dedico, pero no puedo tener beneficios financieros y fiscales que me puede dar desde el mismo objeto. Luego, la importación relativa si hago importaciones, documentación e información de los registros y, como les comentaba, otras declaraciones. Ahora, los registros en los asientos contables que deben de ser analíticos y efectuarse en el mes en que se realicen las operaciones. Esto, como les dije, no es que se hagan después. Como siempre trabaja el contador y está cerrando el 30 o 31 y va terminando su contabilidad el día 10, si es que bien le va, porque al 17 tiene que pagar impuestos y ya tengo que haberlos pasado con el socio accionista o el área de finanzas, etcétera, y que se aprueben, ¿no? Aquí la cuestión es de manera constante. Entonces, deben de estar dentro del mismo periodo. Y esa es la importancia entre lo que debemos entender. Y la otra, entregarnos en un libro diario, que esa es la parte, pues ya que viene integrada dentro de nuestros sistemas, ya no los tenemos que hacer manualmente, y que se permita la identificación de cada operación o acto de actividad y sus características relacionadas con los folios asignados o los comprobantes fiscales. Esto ya es más, que es la parte comprobatoria de las operaciones de negocio, compras y ventas. Las inversiones también, cómo las llevé a cabo, con quién las hice, cómo las materialicé, si tengo contrato o no tengo contrato, si esas inversiones las hice para adquisición de bienes, muebles, inmuebles, o etcétera, o activos tangibles o intangibles. La relación de cada operación o acto de actividad con los saldos que se den como resultado de las cifras finales de estas cuentas, formular los estados de posición financiera y resultados, variaciones en el capital contable, de origen y aplicación de recursos, que esos son estados financieros que nos hemos olvidado también los contadores. Lo único que se reporta es el balance y el estado de resultados. Y en algunas empresas que sí llevan costos, el estado de costos, pero a veces ni siquiera está bien realizado porque, como les contaba, no tenemos una cultura de costear correctamente. Ahora, también identificar las contribuciones que se deben cancelar o devolver en virtud de devoluciones que se tengan que solicitar, que también podemos tener esa cuestión y las podemos tener identificadas. Ahora, señalar fecha de realización de operaciones o acto o actividades, el permitir la identificación de los depósitos. También tenemos los registros de inventarios, los registros relativos a la opción de diferimiento de la concesión de contribuciones conforme a disposiciones fiscales, el control de los donativos, si es que caso los hice,
el contener el impuesto al valor agregado que le haya sido trasladado al contribuyente que haya pagado una importación en caso de que yo lo haga y que pueda yo mover o adecuar. Planeación bien hecha, administrativa, en operaciones me da buen resultado fiscal. Entonces, también en efectos IVA, porque a veces no sabemos pagar IVA. Entonces, aguas con este tema porque es bien medular. Si los contadores en su momento dado hacen las operaciones correctas, pagan el IVA correcto también. Y la adquisición de bienes y servicios, su uso temporal, como arrendamientos, etcétera. Y aquí hay una regla muy importante, ¿no? Que es una resolución miscelánea que salió en 2018. Para los efectos de esta regla se entenderá que la información contable será aquella que se produce de acuerdo con el marco contable que aplica ordinariamente al contribuyente en la preparación de su información financiera o en el bien, el marco que está obligado a aplicar por alguna disposición legal, normativa, entre otras las normas de información financiera. Y por ahí hay otras internacionales. También tenemos aquí, como les comentaba, pues las normas de información financiera. Estas son un conjunto de normas generales y particulares que sirven para explicar cómo se presenta la información en los estados financieros por un periodo de tiempo determinado. Eso es lo que también tenemos que aprender y seguir. Muchos contadores no saben seguir tampoco las normas internacionales financieras. Tienen sus errores, sí, pero al final del día tenemos que seguir y tener un criterio adecuado. Aquí viene cómo se clasifican cada una de las normas, que son marco conceptual, estados financieros, cómo se establecen y cómo se deben llevar a cabo. Y la otra, pues las que son de resultados y algunas otras distintas, en cuestiones de cómo se llevan o se organizan. Ya hablamos del catálogo de cuentas, ¿no? Que está clasificado y que debe llevar ahí una estructura, este tipo de catálogo de cuentas, que en un momento dado son cuentas de activo, pasivo, capital, etcétera. Esto a lo mejor ya lo conocen, pero bueno, estas son, sin olvidar, cuentas de orden, que también ahí esas cuentas nos pueden ayudar a hacer muchas operaciones que se convierten financieras y que no son fiscales. La otra, que es lo que yo comenté, el catálogo de cuentas SAT, que pues, por lo regular aquí está su obligatoriedad de cómo debe estructurarse, pero esto es totalmente diferente a nuestro catálogo financiero y al que tenemos que tener para la información financiera. El catálogo de cuentas por áreas de responsabilidades, esto también lo platiqué ya, que les decía yo precisamente que es un tema donde yo estructure por cada área de mi negocio y le asigne un presupuesto y que le dé seguimiento a ese mismo presupuesto según las operaciones que lleve a cabo en el día a día. Y luego, pues estamos, este es el propósito que mismo que les comento. Ahora, hay requerimientos para establecer un catálogo de cuentas por áreas de responsabilidad y o de operación. Esto tenemos que considerarlo mucho para pymes y pymes que no lo hacen. Entonces, sí tenemos que buscar ese blindaje legal y financiero hacia los negocios. Hay una consolidación contable, precisamente de esa consolidación contable que les comenté también, que viene con la parte fiscal, que en un momento dado nos va a dar esos beneficios al final del día, si sí llevé bien mis registros en el día a día y que en un momento dado me pueda ayudar a tener utilidad contable y pérdida fiscal. Eso sería una buena proyección financiera y fiscal al final del día y una buena estructura administrativa reflejada en el mismo, en la misma operación. Ahora, y se ve reflejado precisamente en esos estados que vienen aquí, que es un estado de resultados consolidado, que puede ser también un estado de cambios en el patrimonio neto, y esto cuando tengo también negocios que pueden ser hermanos o mancomunados. Hay esta es la parte de consolidación fiscal, la contable financiera, que ya lo platicamos. Aquí está la estructura de los estados financieros, donde la NIFA nos está dando esa base de cómo deben de representarse y llevarse a cabo conforme a los registros contables y conforme a nuestro catálogo de cuentas asignado, que también, como les comenté, está dentro de lo que es el manual contable. Por eso la importancia de los manuales por cada una de las áreas, como nos dijo mi amigo Víctor, en que deben de ser primordiales el tener también esa estructura administrativa.
Y pues tenemos la clasificación de estados financieros que ya veíamos que no se cumplen, nada más que básicamente en lo que es el balance general de estado de resultados. Básicamente hay los básicos y los secundarios. Aquí van a ver que existe uno que es de variaciones a capital. Este me ayuda para toma de decisiones súper importantes sobre inversiones, tanto a corto, mediano y largo plazo. Entonces, yo ahí sí tengo que ver precisamente cómo voy a distribuir mi utilidad. Si yo mes a mes sé cuánto voy a ganar y lo tengo presupuestado y le voy dando seguimiento y mediante mi forecast lo voy estableciendo, básicamente voy a tener este resultado adecuado y voy a prevenir qué puedo hacer en esa inversión en el mes siguiente para que en el mes 12 yo ya me esté agotando las utilidades como debe ser correctamente y financieramente, y entonces mi resultado fiscal pues va a ser, como les comenté, a lo mejor hasta una pérdida fiscal con una utilidad contable. Ahora, el de cambios de la situación financiera, que precisamente cómo se dieron estas modificaciones y qué recursos se aplicaron y dónde se aplicaron. Pero están estos otros secundarios, que es el costos de producción, el estado de costos de ventas y el estado de costos de los artículos fabricados y vendidos. Esto es más para el área de producción. Ahora, también existe en el del superávit, que muchos nos olvidamos de las cuentas de superávit o de déficit. Entonces hay que saberlas manejar y hay que saber cómo conocerlas, porque como empresarios también tenemos que aprender esa parte. Es bien importante que el dueño de un negocio, ya sea persona moral o persona física y sean socios o no, en un momento dado sepan también un poquito de todo, que entiendan esa información, que puedan hablar el lenguaje con el contador, con el abogado, con el especialista que debe de ser. Y está el estado de origen y aplicación de recursos. También está el de fondos, que es uno que también es muy importante, que también nos hemos olvidado. El de cash flow, que también es un tema de cómo manejo mis entradas y movimientos diarios, y el de cómo aplico mis utilidades. Eso es lo que le comentaba, al final del día, cómo las estoy llevando a cabo para inversión y reinversión, y que en todo tengo ese derecho, y que es un beneficio fiscal al final del día con mi buena administración. Solamente ya viene la parte de obligaciones fiscales. ¿Qué tengo que hacer? Pues tengo una obligación de dar, que me lo marca precisamente como les dije, pues la parte constitucional. Entonces tengo que pagar, dar dinero para pago de impuestos y contribuciones. Y pues aquí ya viene un poquito más específico acerca de por qué tengo esas obligaciones fiscales que cumplir, ¿no? Las de hacer también, y las de no hacer, y las de tolerar. Esto son temas más de diálogo y que podemos tenerlo en una siguiente webinar que podemos nosotros impartirles para que fuera un poco más amplio. Pero esto es básicamente también nuestras obligaciones fiscales derivadas de nuestra operación día a día, como les comento, y de la parte que es administrativa. Tenemos también ¿qué es lo que tengo que cumplir? Esto también es algo bien importante. Antes que otra cosa, cuando yo tengo negocio, y sobre todo antes, cuando voy a empezar a hacer negocio, que ya identifique claramente qué producto o servicio voy a hacer, que ya tengo claro, y creo que eso es lo más viable, que ya pudiera tener yo un plan de negocios establecido. Entonces, ¿qué tengo que cumplir con todos los requerimientos? Tanto en un momento, olvidándonos un poquito del SAT, que ya lo hemos platicado, el Seguro Social, etcétera, pero también con otros tipos de organismos. Víctor comentó el CIEM, que es una obligación que hemos olvidado, o en un momento dado también otros requerimientos, tengo que cumplir normas específicas. A veces no cumplimos ni siquiera con las normas mexicanas y estamos haciendo negocio. Y aquí viene también cómo se clasifican las contribuciones, que son de impuestos, aportaciones de seguridad social, contribuciones de mejoras, que aquí vienen precisamente esas contribuciones que hacemos al Estado para pavimentación, luz, etcétera. Los derechos, que en un momento dado también nos cobran, que en un momento dado son cobrados por los organismos descentralizados, como la Secretaría de Finanzas de cada Estado, ¿no? Y que cada Estado también emite mediante
ley de ingresos, precisamente ciertas contribuciones que están aquí, como estatales, municipales y son federales, esa es la normatividad que tengo de seguir. A veces no sabemos siquiera también qué trámites tenemos que llevar para poner un letrero, para utilizar una marquesina, hasta para pintar una fachada de mi negocio. Entonces, tenemos que ver toda la reglamentación que debe de ser, y la parte de quiénes son los recolectores de contribuciones principales, ¿no? Por último, pues yo creo que ya estamos sobre el tiempo. Les agradezco infinitamente la atención. Desafortunadamente creo que ya no nos va a dar tiempo de preguntas y respuestas, pero con mucho gusto, aquí nuestra amiga Daniela de Coparmex y pues tiene nuestros datos y por medio de ella podemos tener el contacto con ustedes y pues espero que en un momento dado esta información que le hemos aportado, si ustedes pues les ayude para tener una visión de que tenemos que cumplir la parte administrativa primero y luego la parte organizacional y finalmente con eso voy a tener un buen beneficio fiscal hacia todo lo que es mi área de negocio. Espero que también, si ustedes realmente tienen dudas, pues, por ahí también les vamos a hacer llegar el correo institucional para que por ahí también nos puedan mandar esas dudas y con gusto también se las podemos resolver. Muy bien, pues muchísimas gracias, contador. Ya únicamente para terminar, de parte de Coparmex. Un segundo. Creo que para terminar, por parte de Coparmex. De parte de Coparmex, Estado de México Oriente, le brindamos estos reconocimientos por su participación en esta plática. Esperamos que haya sido de su agrado de todos y que les funcione en sus empresas y pues muchas gracias por su tiempo. Un saludo a todos y saben que cuentan también con nosotros de manera abierta. Gracias, Daniela, estamos en contacto. Saludos también a toda la familia Coparmex. A Adriana también, que siempre ha sido un apoyo para nosotros. Entonces, un gran abrazo. Pronto nos vemos por allá. Eso espero. Hasta luego, buena tarde. Gracias, igualmente. Hasta luego.